Los siguientes capítulos están subidos en mi canal secundario. En la descripción les dejaré la playlist con ya todos los capítulos subidos. Disfrútenlo y que tengan un hermoso día. TKM. Capítulo 1. ¿Puedes recogernos, por favor? Era un martes por la tarde. Gojo Satoru recuerda. Había terminado de trabajar alrededor de las 6 de la tarde, justo después de ocuparse del club de ocultismo que supervisaba. Había ido al supermercado a hacer algunas compras porque su marido terminaba su trabajo demasiado tarde. Los martes siempre había mucho movimiento en la panadería, y ninguno de los dos entendía por qué. Megumi y Tsumiki probablemente ya habían vuelto de la escuela y estaban ocupados viendo la televisión o tratando de cocinar algo. Satoru y Nanami les habían dicho varias veces que no necesitaban hacer nada en la casa, además de limpiar su habitación, tal vez, pero los dos niños simplemente no los escuchaban. Era lindo de alguna manera, pero Satoru deseaba que se relajaran un poco. Ya habían estado aquí durante 3 años, pero tenía la impresión de que no se permitirían estar en casa, como si fueran invitados a los que podían enviar lejos en cualquier momento. Satoru eligió perezosamente una marca de dulces que sabía que le gustaban a Tsumiki y regresó a la estación de tren después de 1 hora en el mercado. El camino de regreso a casa era corto, apenas 15 minutos. Después de pasar su juventud en el campo y mudarse a Tokio después de graduarse, el transporte público se había convertido en su cosa favorita en el mundo. Justo después de su esposo y sus hijos, tal vez. Satoru hizo un pequeño desvío por el buzón para recoger toda la basura que habían recibido y abrió la puerta de su apartamento a las 7 en punto. Megumi, Tsumiki, ya estoy en casa. Gritó, quitándose los zapatos en el proceso. Fue a la sala de estar, que estaba vacía. Decidió que los niños probablemente estaban ocupados con sus deberes. Satoru revisó el correo con un ojo vago. No había nada interesante allí. Un anuncio de una nueva lavadora, otro sobre una nueva oferta en una tienda local, una pequeña carta decorada con un dibujo de un bulldog francés. Espera, eso no era un anuncio, ¿verdad? Satoru se quitó las gafas de sol y abrió la carta sin esperar nada. La letra parecía desordenada, como si fuera de un niño. Frunció el ceño y cayó de rodillas cuando leyó la primera frase. Para Gojo Satoru. El señor Geto está muerto. Se llevaron el cuerpo, pero nos escondimos en la casa para poder quedarnos en ella. ¿Puedes venir a recogernos? Los mejores deseos. De Nanako y Miniko. Espera. Eso no era posible, ¿verdad? Geto, no, Suguru debería haber cumplido 30 este año. Era demasiado joven para morir de forma natural, así que tenía que ser una broma, y una muy mala si Satoru era honesto. Las lágrimas comenzaron a fluir por su rostro, manchando el papel y la tinta de la carta comenzó a gotear. Su respiración se aceleró, sus manos temblaban cuando el papel se escapó y voló por la habitación. Satoru se mordió el dedo, justo donde llevaba su anillo de bodas, y dejó que su frente descansara en el suelo. Ni siquiera había escuchado los pasos silenciosos de Megumi, ni la puerta de entrada al abrirse. No sintió el suave toque de Nanami en su espalda, no pudo captar su voz y la forma en que lo llamaba por su nombre con preocupación. Satoru rompió a llorar cuando, de repente, todo volvió a la normalidad de golpe. Los 3 años de su juventud. No. Podía oler la suave colonia de Suguru, una mezcla de sal marina y lavanda, ver cómo el sol se reflejaba en su piel, su pelo, el cuello de su camisa. Cuando estaban juntos, siempre brillaba más, todo era mucho mejor. El viento era más fuerte, el cielo más azul, incluso los árboles parecían más vivos por alguna razón. Por favor, no. Por unos segundos, Satoru volvió a tener 16 años y tenía un mejor amigo, una alma gemela. Nada importaba además de Suguru y él, la vida que querían construir juntos. Olvidó a Nanami, Megumi, Tsumiki, sus estudiantes y secretamente esperaba tener la oportunidad de decirle a Suguru que siempre lo había amado. Nunca más volvería a tener esa oportunidad. Cuando volvió en sí, todo estaba tranquilo a su alrededor. Estaba acostado en el lado de la cama de Nanami, las persianas estaban cerradas y la puerta entreabierta para dejar entrar un poco de luz.
Ya no llevaba su ropa de trabajo, sino un pijama azul suave y estaba cubierto con la manta que Megumi le había regalado por su cumpleaños el año pasado. Satoru se levantó y salió del dormitorio, tratando de ser lo más discreto posible. No sabía si los niños ya estaban durmiendo o no, pero Megumi siempre se despertaba cuando escuchaba algo extraño. De hecho, Nanami estaba solo, con la espalda apoyada en la mesa de la cocina. Estaba leyendo la carta que Satoru había abierto antes. «Hola», murmuró Satoru mientras se frotaba los ojos enrojecidos. «¿Cómo te fue en el trabajo hoy?» Nanami no dijo ni una sola palabra. Volvió a poner el papel en el sobre e inmediatamente abrazó a su marido con fuerza. El cuerpo de Satoru no tenía ni una sola lágrima en su interior, o habría sufrido un segundo colapso. Una de las manos de Nanami le frotó la espalda y la otra encontró su lugar en la cabeza de Satoru, sus dedos bailando con los mechones de pelo blanco. Satoru respiró profundamente cuando su labio inferior empezó a temblar. Deslizó sus brazos alrededor de la cintura de Nanami, tratando de no entrar en pánico otra vez. «Estuvo bueno», respondió Nanami. «Te traje pastel de fresa». Él asintió lentamente y cerró los ojos mientras hundía la cara en su pecho. Nanami lo mecía suavemente, susurrándole palabras dulces. No era mucho, pero fue suficiente para que Satoru no llorara de nuevo. Cuando sintió un beso en la frente, Satoru se sintió mal. «Lo siento, Nanamin», dijo, sollozando. Lo siento mucho. Está bien, cariño. No te preocupes por eso. Satoru no había hablado directamente con su gurú en más de 10 años, porque esta carta lo estaba arruinando de esta manera. ¿Cómo era posible que después de tantos años, siempre fuera tan sentimental con él? «No es así, no debería molestarme de esa manera», susurró Satoru. «Ha pasado tanto tiempo que estoy exagerando». «No, no lo eres», Nanami puso una mano en su mejilla y le dejó un pequeño beso en la comisura de los labios. «Satoru, él era tu mejor amigo. Es justo que reacciones así, eran cercanos en aquel entonces». «Sí, en aquel entonces, esa es la cuestión», Satoru intentó no pensar en sus años de secundaria. «¿Qué deberíamos hacer? ¿Y las chicas?» Satoru suspiró y abrió la nevera para sacar el pastel del que Nanami acababa de hablar. Agarró un tenedor y se sentó en una silla mientras empezaba a comer. Tal vez con más azúcar en el cerebro sería capaz de pensar mejor. Nanami le trajo un vaso de agua y miró el sobre que estaba sobre la mesa. La dirección desde la que habían escrito las hijas de su gurú estaba cerca de su antigua escuela, perdida en medio del campo. No había autobús allí y la estación de tren más cercana estaba al menos a 1 hora a pie. Satoru no sabía si tenían suficiente comida para comer. Diablos, ni siquiera sabía cuántos años tenían y si sabían cocinar algo además de comida instantánea. «Deberíamos llevárnoslos a casa», Satoru empezó a masticar su pastel. «No creo que a su gurú le guste que los dejen solos. Pero quiero decir, no podemos esperar a que llegue este fin de semana, ni siquiera sabemos si están sanos, si necesitan ayuda o algo así». Nanami asintió en silencio y puso una mano sobre su hombro. «Entonces, vámonos mañana. Le pediré a Ino que abra sin mí y tú puedes llamar para avisar que estás enferma. Llevaremos a Megumi y Tsumiki», decidió Satoru en el acto. «Nunca sabemos si tendremos que quedarnos aquí más tiempo o lo que sea. Además, no quiero que se sientan excluidos después del accidente de hoy». «No creo que sea una buena idea», dijo su marido, sentándose a su lado y poniéndole una mano en el muslo. «Como has dicho, no sabemos cuánto tiempo tendremos que quedarnos, no sabemos cómo reaccionarán con las chicas, y no sabemos cómo podrías reaccionar tú». Satoru negó con la cabeza y tragó una fresa. «Los vamos a traer. No quiero abandonar a mis hijos. Podríamos dejarlos en casa de mis padres, estarán felices. Y no los estás abandonando, los estás protegiendo». Esa fue una situación terrible. Satoru sintió ganas de vomitar, así que dejó el tenedor en el plato y tomó un sorbo de agua. «Megumi se sentirá excluida», argumentó Satoru. «Estará triste, no lo demostrará y después será peor. No es Tsumiki, tiene problemas para adaptarse y, cariño, vamos a hablar con él. Su terapeuta dijo que tenemos que explicarle las cosas para que pueda mejorar y procesar las cosas con facilidad».
Pero no es razonable dejarlos solos, son solo niños, deberían quedarse con nosotros. Le espetó Satoru y al instante se arrepintió. Inhaló con fuerza, tratando de calmarse un poco y aliviar su acelerado corazón. Lo siento. No debería haber gritado así. Nanami deslizó una mano sobre la de Satoru y entrelazó sus dedos antes de besar su muñeca. ¿Por qué no nos vamos a la cama? Ya es bastante tarde y estás agotada. Satoru hizo pucheros y se subió al regazo de Nanami para acurrucarse contra él. ¿Podemos acurrucarnos en el sofá y ver una película tonta? Estoy demasiado estresado para descansar bien. Eres un bebé muy grande, dijo Nanami riendo levemente y lo besó lentamente. Vamos, vayamos al sofá entonces. Sí, pero yo soy tu bebé grande. Satoru se quedó dormido no más de 10 minutos después, con sus brazos fuertemente envueltos alrededor de la cintura de Nanami. Se despertó a las 5 de la mañana siguiente, en la misma posición, excepto que había una pequeña mano agarrándolo del hombro y sacudiéndolo. ¡Gojo! Nanami seguía roncando debajo de él. Satoru gruñó un poco y logró abrir un ojo. ¡Gojo! Me hice pis en la cama. ¿Qué? Me hice pis. El rostro de Megumi apareció frente a él y Satoru finalmente entendió lo que acababa de decir. Saltó del sofá y tomó al pequeño en brazos para levantarlo. Con apenas 8 años, Megumi siempre estaba llena de sorpresas, especialmente por la noche. ¿Te has cambiado?, preguntó Satoru mientras entraba en su habitación. Quizás quieras darte una ducha rápida. Ya lo hice. Megumi tenía un conejo de peluche acurrucado contra su pecho. Quería cambiar las sábanas, pero no pude conseguir otras nuevas. Está bien, y podrías haberme despertado antes, ¿sabes? Megumi se encogió de hombros y bostezó ruidosamente. Satoru lo dejó en el suelo y rápidamente cambió las sábanas, agradeciendo en silencio a Nanami que le hubiera traído 8 paquetes de sábanas impermeables el mes pasado. ¿A dónde vas?, preguntó el niño. Bueno, cuando haya terminado, obviamente volveré a los brazos de Nanamin. ¿O tal vez quieres que me quede contigo? Ahora no. Mañana o dentro de un rato. Ayer os oí pelear. Quería daros un beso de buenas noches porque os habíais despertado. Satoru alisó las sábanas con sus manos. Tenían pequeños perros negros impresos y era lo primero que habían traído con Nanami cuando supieron que iban a ser padres. Ven aquí. Satoru se sentó en la cama recién hecha mientras extendía sus brazos. Megumi siempre se mostraba tímido cuando se trataba de contacto físico, pero cuando estaba cansado, se convertía en todo lo contrario. El pequeño corrió en sus brazos y se sentó a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro. Satoru rodeó a Megumi con un brazo y le alborotó el pelo con una sonrisa. Entonces, ¿te vas o no? Nos vamos, pero volveremos, Megumi-chan. Son solo unos días, como mucho. Solo tenemos que encargarnos de algunas cosas y volveremos enseguida. Te lo prometo. Megumi no dijo nada y solo balanceó sus piernas hacia adelante y hacia atrás. Parpadeó varias veces e incluso frunció el ceño en algún momento. ¿Estás adoptando otros niños, no? Satoru sacudió lentamente la cabeza y se giró para mirarlo. Los ojos de Megumi estaban un poco vidriosos, como si estuviera listo para llorar en cualquier momento. No, cariño, al menos no ahora. Solo, tenemos que cuidar a las hijas de mi mejor amigo porque él tuvo un accidente. Está muerto, ¿verdad? Leí la carta cuando Nanami te acostó ayer. Megumi habría amado a Suguru, y Suguru habría amado a Megumi. No era solo una hipótesis débil, Satoru sabía en el fondo de su corazón que se habrían amado. Nunca había conocido a Nanako y Mimiko, pero si Suguru las hubiera criado, entonces tendrían que ser 2 dulces niñas. Podrían haber sido amigas juntas, con Tsumiki, con todos. Satoru atrajo a Megumi hacia él en un fuerte abrazo, con los dedos temblando. Sí, lo es. Por eso tenemos que ir allí y también por eso no podemos llevarte con nosotros. Va a ser difícil para mí y para Nanamin, y no queremos que te sientas excluida porque habrá muchas cosas que hacer. Cuando Nanamin se levante, te vestiremos bien, iremos a visitar a sus padres y tú y Tsumiki os quedaréis con ellos. Te prometo que volveremos en unos días y te llevaré a Disney Tokio inmediatamente después.
Las pequeñas manos de Megumi agarraron la manga de la camisa de Satoru cuando pequeñas lágrimas corrieron por su rostro y humedecieron su pijama. No me gusta Disney. ¿Y entonces qué pasa con el zoológico? Pero las jaulas son demasiado pequeñas. El pequeño sollozó con fuerza y sus hombros temblaban con cada sollozo. Satoru se puso de pie, sujetando a Megumi contra su pecho. Caminó un rato por la habitación hasta que Megumi se calmó. No me voy a ir para siempre, Megumi-chan. Estoy aquí y nunca te dejaré. Cuando regresemos, iremos a donde quieras y tendrás el mejor día de tu vida. De repente, alguien tocó a la puerta. Megumi murmuró un silencioso sí y Tsumiki entró en la habitación, con la manta todavía sobre los hombros. Todavía parecía medio dormida, por lo que no dijo nada y solo logró abrazar a Satoru y tomar la mano de su hermano pequeño. Está bien, Gumi, susurró, casi roncando de nuevo. Está bien. Satoru no merecía a su familia, o al menos eso era lo que siempre se decía a sí mismo cuando tenían momentos como ese. Se habían quedado sin tiempo, sin espacio y, además de las dos pequeñas almas que dependían de él, nada importaba. Los amo tanto a ambos, pensó Satoru en voz alta. Mis pequeños bebés. Cerró los ojos, cuando de la nada, el rostro de Suguru apareció frente a él como si lo estuviera juzgando. Sus ojos entrecerrados lo miraban llenos de desesperación y pena. Había sido así durante meses, y él no había hecho ni dicho nada. Suguru nunca le había mentido, así que cuando le había dicho que todo estaba bien, Satoru solo había podido creerle. Fue solo cuando Nanami fue a verlos que Satoru se dio cuenta de que él también estaba llorando. No más de una hora después, estaban dejando a Megumi y Tsumiki en casa de sus abuelos, y Satoru decidió que tenía que lidiar con sus sentimientos solo cuando Nanami comenzó a conducir. El pequeño gesto de la mano de Megumi le rompió el corazón, pero en ese momento, tenía otras cosas en las que concentrarse. El trayecto desde Tokio hasta su pequeño pueblo duraba unas 3 horas y media en tren. Lo había hecho varias veces con Suguru cuando eran adolescentes. A veces, Shoko los acompañaba, pero rara vez salía de casa cuando tenían tiempo libre. Prefería quedarse en casa y jugar a videojuegos o pasar el rato con su novia. Nanami también había estado con ellos, pero solo una vez. Satoru no recordaba por qué estaba allí esa vez. Satoru, ¿podrías decirme la dirección? No estoy seguro de saber exactamente dónde está la casa. Cuando lo pensó, las cosas habían empezado a empeorar alrededor de su cumpleaños. La semana anterior, Suguru lo había evitado activamente y él había cancelado sus planes para la Nochebuena. Satoru terminó solo frente a una tonta película navideña, que se interrumpió debido a una tormenta de nieve. Lo mismo sucedió en la víspera de Año Nuevo y el resto del año. Shoko se convirtió en su única amiga, pero no fue lo mismo. Satoru, por favor, dame la dirección. Ya casi llegamos. Nanami le acarició el muslo y Satoru casi saltó sobre su asiento. ¿Eh? ¿Qué necesitas? La dirección está en el GPS. Oh, sí, lo siento. Rápidamente tomó su teléfono y puso la dirección exacta antes de suspirar profundamente. La escuela secundaria estaba a apenas 2 minutos a pie, y mirar los alrededores solo rompió su corazón ya dañado. Reconoció cada camino, cada árbol, cada pequeño canal de agua. Era como si en 10 años nada hubiera cambiado, como si estuviera buceando en su propia memoria. Cuando Nanami aparcó el coche, Satoru se congeló instantáneamente. La casa de Suguru era exactamente como la había imaginado. Una pequeña casa tradicional japonesa hecha de madera y puertas de papel, un huerto, flores blancas por todo el porche y juguetes esparcidos por el suelo, como si el tiempo se hubiera detenido. Satoru salió del coche, con las piernas y las manos temblorosas. Lentamente llamó a la puerta y esperó una respuesta. No le salió ningún sonido. Nanami se unió a él después de unos segundos y volvió a tocar. Hola, intentó decir. ¿Hay alguien aquí? Satoru notó una mecedora debajo de una sombrilla azul y un montón de cintas para el pelo con un peine esperando silenciosamente en el asiento. Él también había pasado incontables horas cepillando el cabello de Suguru, probando peinados elegantes que siempre fallaban. ¿Suguru? Satoru se estaba ahogando en su propia mente. Abrió la puerta, sin hacer caso de la advertencia de Nanami.
Había un kotatsu abandonado en el suelo, 3 futones cuidadosamente doblados esperando a que sus dueños regresaran, una sartén todavía llena en la estufa. Suguru. Fue una tortura. Satoru podía sentir las lágrimas amenazando con correr por su rostro, así que comenzó a hurgar en la casa para pensar en otra cosa. ¿Dónde estarían 2 niñas? ¿Eran siquiera pequeñas? No sabía cuántos años tenían. Cuando abrió la puerta del baño, Satoru notó un cuadro enmarcado colgado en la pared. ¿Dónde? Shoko había tomado esta foto durante el baile de graduación que el director había organizado justo antes de que se graduaran. La sonrisa de Satoru era amplia como siempre, y Suguru tímidamente sostenía su mano. Ambos llevaban uniforme porque habían sido demasiado perezosos para ponerse otra cosa, pero el cabello de Suguru estaba peinado en un moño bajo, la parte superior de su cabeza estaba decorada con una especie de corona de flores hecha con flores de cerezo falsas. Era un regalo de Satoru. Satoru, ven aquí. Hay algo en el refrigerador. Agarró la fotografía, abandonó el marco en el suelo y corrió al lado de Nanami. Nanami estaba escaneando una nota que colgaba en el refrigerador. Satoru notó todos los imanes. Algunos eran de Tokio e incluso de Okinawa. Sus ojos se posaron en el trozo de papel y suspiró profundamente mientras escondía la foto que había robado en su bolsillo. Puede que le hayan enviado una carta a Yaga, parece que están en la escuela secundaria. La nota dice que las chicas están allí, concluyó Nanami. Deberíamos irnos ahora, ¿de acuerdo? No estaba bien. Satoru quería gritar lo difícil que era, lo culpable que se sentía, lo cabrón que era. Frunció los labios, pensando en la familia de Suguru y en cómo quedó destruida por su muerte. ¿Cómo crees que murió? Satoru se escuchó hablar pero no podía comprender la importancia de sus palabras. Ahora no es el momento para eso, amor. Nosotros. Se suicidó. Los labios de Satoru estaban ligeramente separados y su mano apretaba desesperadamente la fotografía en su bolsillo. No, cariño. Nanami puso ambas manos sobre las mejillas de Satoru y deslizó los dedos por su piel. No puedes saber si pudo haber sido un accidente. Cualquier otra cosa, enfermedad o... Te digo que se suicidó. Satoru abrió los ojos de par en par, aterrorizado. Puedo sentirlo. Mi alma me lo dice, quería decir Satoru. Se soltó del contacto de Nanami y salió de la casa. El viento era frío y le quemaba los ojos cuando intentaba mirar el cielo. Todo estaba gris, el mundo parecía como si lo hubiera devorado una nube de lluvia. La escuela está cerca, Satoru volvió a escuchar su propia voz, como si perteneciera a un extraño. Deberíamos caminar hasta allí. Si Nanami decía algo, a Satoru no le importaba en ese momento. Quería enterrarse 2 metros bajo tierra, irse a casa, tal vez dormir. No había estado allí desde el día de su graduación. No había sido un adolescente desde entonces, no había aceptado sus recuerdos. Había intentado olvidar, ignorar las respuestas vagas de Suguru en su intento de saber cómo le iba en la universidad. Satoru se dio cuenta de que ni siquiera sabía si había ido a la universidad. Satoru, por favor. Nanami lo agarró por los hombros y lo empujó contra un árbol para que pudieran mirarse. Por primera vez desde que llegaron, Satoru notó lo triste que se veía su esposo y se sintió aún más culpable. Esto tenía que suceder, por supuesto. Siempre que Suguru estaba involucrado, Satoru tendía a ignorar al resto del mundo y eso había causado algunas discusiones acaloradas cuando él y Nanami comenzaron a salir. Escucha, o te calmas o nos vamos a casa. La voz de Nanami no sonaba malvada, solo preocupada. Inhala y exhala conmigo. En voz alta. Satoru escuchó la respiración de Nanami y pronto comenzó a imitar exageradamente sus movimientos. Esta vez no pareció ayudar, pero no haría daño intentarlo. Satoru terminó besándolo. Si tan solo no se suponía que debían ir a buscar a las hijas de sus difuntos mejores amigos, habría hecho el amor con él en el acto. Háblame si lo necesitas, murmuró en voz baja. No te quedes perdida en tus pensamientos de esa manera. Te amo, dijo Satoru. Te amo Nanamin, te amo, te amo. Lo besó de nuevo, pero una mano firme en su pecho le impidió ir demasiado lejos. Vamos, ¿vale? Cuanto antes lleguemos, antes podremos averiguar qué ha pasado.
Nanami siempre estaba tan serena que se preguntaba cómo era posible. Satoru entrelazó sus dedos y estabilizó su respiración cuando llegaron a la puerta principal de la escuela secundaria. Nada había cambiado. Desde el portal torcido hasta las contraventanas rotas en el primer piso, Satoru todavía podía sentirse como un estudiante aquí. Con la mano de Nanami en la suya, finalmente llegaron al edificio principal, y el único edificio que esta escuela tenía. Puede que haya sido pequeño, pero en ese momento la ciudad estaba tan desierta que había alrededor de 3 o 4 estudiantes por clase, desde la secundaria hasta la preparatoria. La escuela primaria estaba a unos 200 metros de distancia, apenas era más grande. Satoru estaba demasiado perdido en sus pensamientos para notar que Nanami los había llevado a la oficina del director. La puerta se abrió y Yaga estaba sentado en su escritorio. Frente a él había un modesto sofá azul y 2 niñas dormían profundamente en él, una manta cubría sus pequeños cuerpos. «Hola, Gojo, Nanami», dijo su antiguo maestro mientras se levantaba. «¿Cómo están los dos? Supongo que recibieron mi mensaje». «Sí, en la nevera». Satoru le estrechó la mano cuando Yaga le ofreció la suya, pero no podía apartar la mirada de las hijas de Suguru. Debían tener más o menos la edad de Megumi, si no menos. Habría supuesto que tenían 6 años, como máximo. «Esto es...» «Nanako», dijo Yaga señalando a la rubia, luego a la castaña. «Y a Mimiko. Las acogí ayer cuando recibí su carta. No querían volver a mi casa, así que nos quedamos aquí mientras te esperábamos. Nosotros». Nanami se aclaró la garganta. Satoru sintió su quinta oleada de náuseas, al menos. Se puso en cuclillas lentamente frente a ellos, tapándose la boca con la mano derecha. «Sí», Yaga se rascó la nuca. «No sé muy bien qué les dijo Geto, pero dijeron que solo podían subir al auto de Gojo y de nadie más. ¿Y qué se supone que significa esto?» Satoru quería caer al suelo y dormir. La sensación se hacía cada vez más grande en su pecho, llegando hasta el esófago, hasta la boca. ¿Qué le pasó? Hubo un silencio incómodo. Nanami instintivamente se puso delante de Satoru y las chicas, como si pudiera protegerlas. Lo encontraron en la bañera. Al parecer tomó pastillas y luego se ahogó, pero lo llamaron suicidio por una carta que le dejó a Nanako-chan y Mimiko-chan. Tenía el nombre de Gojo, así que lograron conservarla. En caso de que quieras leerla, puedo. Finalmente, las náuseas le ganaron a Satoru. Se levantó de un tirón y corrió al baño más cercano, que cerró con llave detrás de él. Casi se cayó de cabeza en el inodoro y vomitó todo lo que había comido hoy, principalmente té. Se quedó allí, completamente entumecido durante al menos 10 minutos, vomitando hasta las tripas. Estaba viviendo una pesadilla, no había otra forma de llamarlo. Satoru se secó los ojos y la comisura de los labios y tiró de la cadena antes de abrir el grifo. Metió la cabeza bajo el agua, sin siquiera intentar ocultar las lágrimas que le corrían por el rostro. Cuando el agua empezó a dolerle por lo fría que estaba, Satoru se enderezó y se miró la cara en el espejo. Buscó su pañuelo en el bolsillo cuando sus dedos buscaron papel satinado. Satoru sacó la foto de su abrigo y tuvo que apoyarse en el espejo para no desmayarse. El rostro de Suguru era tan bonito, decorado con flores. Apoyó lentamente su cabeza en el espejo, sintiéndose completamente desesperado. «Suguru», llamó Satoru una vez, luego 2 veces. «Suguru, lo siento mucho». Cerró los ojos sin molestarse en contener los sollozos. Arrugó la foto sin querer y soltó un grito desgarrador cuando todo se volvió completamente negro a su alrededor. «Satoru. Oye, Satoru, despierta. Satoru. Satoru». Comenzó con un tímido toque en su frente. Satoru todavía estaba acostado en el baño y se preguntó si Nanami había venido a buscarlo. Abrió lentamente los ojos e inmediatamente trató de sentarse. «Oye, despacio, idiota. Te acabas de desmayar. ¿Necesitas ir a ver a la enfermera?» «¿Qué?» Satoru miró sus manos. Su impermeable había desaparecido para pasar a su antiguo uniforme escolar. «Espera, ¿por qué llevo eso puesto?» Satoru se dio la vuelta y el tiempo se congeló en la habitación. No era Nanami quien estaba frente a él. Era Geto Suguru, y estaba vivo.
Los siguientes capítulos están subidos en mi canal secundario, en la descripción les dejaré la playlist, con ya todos los capítulos subidos. Disfrútenlo y que tengan un hermoso día TKM.